Amante de Dios, gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad de poder honrarte, poder glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado por medio del Cordero preciado, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque a pesar de pandemia, a pesar de enfermedad, a pesar de estar limitados en tantas y tantas cosas, no estamos limitados para adorarte. No estamos limitados para honrarte y glorificarte. Gracias porque un grupo de tus hijos podemos estar aquí hoy, Señor, para bendecir tu nombre. Y por medio del internet, por medio de una memoria, por medio de toda la tecnología, podemos llevar tu palabra a muchos otros lugares. Padre, nosotros te bendecimos porque tú eres nuestro Dios. Glorifica tu nombre una vez más en medio de tu iglesia. Glorifica tu nombre una vez más en medio de estos tiempos tan difíciles. Nosotros te amamos y te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Damos gracias al Señor por este día. Damos muchas gracias al Señor por cada uno de ustedes. Gracias al Señor por esta oportunidad de honrarle, de bendecirle. Quizás usted en este momento se encuentra en su casa, en el trabajo, en diferentes lugares. Pero una palabra de parte de Dios que nos ha dado fuerza durante todo este tiempo. Como decía el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. No hay temor para los hijos de Dios cuando nos damos cuenta y sabemos que el Señor siempre está al control. Así que sea bienvenido en esta mañana a este servicio. Que el Señor pueda, y de hecho bendecirá su vida, porque Dios es nuestro Dios. Dios no está en cuarentena, es una frase que hemos escuchado mucho ya. Y a pesar de que hay restricciones para la humanidad, a pesar que hay medidas sanitarias, para la gloria de Dios no hay restricciones, para la bendición del Señor no hay restricciones. Este culto lo estaremos hablando sobre el tema, como ya se ha anunciado, el llamado de Dios para tu vida. Si no nos parecemos al Señor, si nuestra vida no refleja eso que predicamos en vano, podemos hablar. Si no somos un testimonio vivo de la palabra del Señor, en vano seremos, hermano. Tenemos que dejar a un lado todas esas cosas que alejan nuestra mirada del Señor, que nos enfoquen en cosas que para nada importan, porque solamente el Señor, solamente con Él, hermano, lo tenemos todo. Aleluya. Ser como el Señor es nuestro anhelo, es nuestro deseo, parecernos cada día más en Él. Gracias, Señor. Señor, que mis pensamientos no divaguen en cosas que para nada importan, que mis alegrías no consistan en tesoros que puedan robar. Como
Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos llamaste. Gracias, oh Dios, porque sigues obrando. Gracias, oh Dios, porque eres poderoso y no hay nadie como tú, Señor. Por eso te honramos y te bendecimos. Y tu iglesia te dice amén y amén. Quisiera invitarles a buscar en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, verso 1 dice así la palabra del Señor. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anató, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En estos días hay un gran dolor en mi corazón. Y no es precisamente porque hay una pandemia que nos ha prohibido congregarnos por algún tiempo. En estos días he hablado con algunos hermanos, algunos líderes, incluso algunos pastores de congregaciones. Y el dolor que hay en mi corazón es que muchas iglesias se están acostumbrando a la pandemia ya. Hay muchos cristianos que ya se están acostumbrando a la pandemia. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos cristianos que ya se están acostumbrando a no congregarse. Hay muchos cristianos que ya se están acostumbrando al ajetreo de la vida, al tener que levantarse temprano desde el lunes, ir al trabajo el que puede ir a buscarle el alimento el que lo puede hacer, y una vez más regresar, y ya no está en la mente cada vez que nos levantamos el domingo en la mañana: oh, si hoy estuviera en la casa de Dios. Hay muchos cristianos que sus vidas se están enfriando. Y en medio de todas estas cosas me duele el corazón en que hoy hay iglesias enteras, hay pastores con directivas, líderes que no están haciendo nada. Una pandemia llevándose vidas por un lado, una pandemia provocando crisis, escasez, necesidad por otro lado, y Satanás aprovechándose de que los cristianos no estamos en templo reunidos. Y Satanás sigue atacando familia. Satanás, escúchame, Satanás sigue obrando contra la iglesia. Y la pregunta es: ¿qué vas a hacer, pastor? ¿Qué vas a hacer, líder? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer, hermana? En medio de esta pandemia, ¿seguirá cruzado de manos? Hay iglesias enteras que, hermanos, no saben de sus hermanos. Llevan meses que no saben los unos de los otros. Hay iglesias donde hay ancianos que no tiene quien le busque una verdura, que no tiene quien le busque algo, y hermanos saludables en las iglesias. Joven, ¿dónde estás ahora? En los campamentos de jóvenes, en los llamados, usted puede ver cómo la gente responde al llamado: heme aquí, Señor, yo estoy, yo quiero obrar. Pero es en estos tiempos donde se define a qué Dios te ha llamado. Iglesia, no duermas. Quisiera hacerte dos preguntas. ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? Y la segunda, ¿qué estás haciendo tú para Dios en medio de esta pandemia? He titulado el mensaje de hoy: el llamado de Dios para tu vida. Cuando nosotros vemos la vida de Jeremías, la mayoría de los estudiosos concuerdan que Jeremías tendría entre 18 a 25 años. Era un joven.
Y cuando hablamos de Él, vamos a hablar de que Dios le hace un llamado increíble. Quizás usted hoy se encuentra, al igual que Jeremías, en medio de una crisis general, y usted está diciendo: Señor, ¿qué puedo hacer para ti? Es cierto que en estos tiempos uno necesita promesas de fuerza, palabras de Dios de que te dice: estoy contigo, yo no te dejo. Pero en tiempos como estos necesitamos ser la iglesia, actuar y vivir como la iglesia. Yo no estoy diciendo que vayamos a las plazas y llenemos los templos ahora. Hay medidas sanitarias que cumplir, pero la iglesia no es el templo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y sigue viva. ¿Cuál es el llamado de Dios para tu vida? Quizás algunos pueden tener ya definido su llamado. Quizás otros están peleando, batallando con la idea de que Dios quiere usarte en un área determinada y todavía no lo estás haciendo. Pero quiero hablarte hoy de 5 características del llamado de Dios a Jeremías, que cada una de ellas, de una forma u otra, pueden ser referenciadas con lo que Dios te está llamando hoy. La primera característica del llamado de Dios es que surge en medio de la necesidad. Cuando usted lee los primeros 3 versos de este capítulo 1 de Jeremías, se va a dar cuenta que está el autor ubicándonos contextualmente, geográficamente. Pero cuando el autor está hablando de la tierra de Benjamín, de estos sacerdotes, que ahí estaban estos diferentes reyes, lo que está haciendo el autor es diciendo: este llamado de Jeremías ocurre posiblemente en el peor momento de Judá. ¿Sabe por qué? Porque ya el reino del norte, ya Israel ha sido destruida. ¿Y por qué fue destruida Israel? El norte, ¿por qué fue destruido? Fue destruido porque ellos se perdieron, porque ellos, Dios le decía: no busquen dioses falsos, y ellos se fueron tras los dioses falsos. Las consecuencias de su pecado la habían alcanzado y ellos estaban lejos de Dios. ¿Y qué estaba pasando durante estos últimos reyes? Son 5 reyes en lo que se encuentra en el llamado de Jeremías. Aquí hay 2 que no se mencionan porque estuvieron solamente 3 meses reinando. Pero fueron los últimos 5 reyes de Judá antes del cautiverio. Son los últimos 40 años de la nación, ¿verdad? Del sur, de las tribus del sur. Y Judá está recibiendo un llamado a la santidad una vez más. Pero también Judá se está alejando de Dios. Y en medio de toda esa ¿necesidad de qué tipo? Uno se preguntaría. Había una necesidad religiosa, porque el pueblo no quería buscar a Dios. Porque el pueblo se estaba congraciando con las naciones paganas. Porque el pueblo había cambiado la adoración al Dios verdadero por los ídolos falsos. Había una crisis, había una gran necesidad social y política. ¿Sabe por qué la gran necesidad que tenía esa nación se repercutía en lo social y en lo político? Porque Dios no estaba en el reino de esa nación. Y a veces nosotros decimos: no, a mí no me interesa la política. No, a mí no me interesa lo social. No, sí. Como iglesia, nosotros estamos llamados a orar por nuestro gobernante, a orar por nuestra nación, a orar por quienes nos presiden, que ellos tengan el temor de Dios. Y esa debe ser nuestra oración. Pero esta nación, entre tantas crisis, Dios decide llamar un joven. Si se da cuenta, es posible que Jeremías pertenecía a la familia de los sacerdotes. Y entre tanta necesidad, entre tanta escasez espiritual, hay un joven que Dios está llamando. Hoy la frialdad es algo que se está apoderando de muchas congregaciones. Hoy el entretenimiento. Es probable que algunos durante esta pandemia hayan dedicado más hora al internet que a la oración. Es muy probable que algunos durante esta pandemia hayan dedicado más hora a las películas y a las novelas que a la lectura y al estudio de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el entretenimiento es una de las armas más poderosas del diablo para estos días. El entretenimiento no te dice que estás haciendo nada mal. El entretenimiento es: gasta tu tiempo en aquello que te agrada.
en aquello que es placentero para ti. El llamado de Dios sigue surgiendo hoy en medio de necesidad, en medio de corazones duros, en medio de corazones enfriándose, en medio de gente necesitada. Dios estaba levantando un llamado para Jeremías, como también lo está levantando hoy para tu vida. Segunda característica del llamado de Dios es que es Dios mismo apostando por ti. Dicen los versos 4 y 5: vino pues palabra de Jehová a mí. Jeremías habla en primera persona. Y el Señor le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios, en su inmensa gracia, entre tantos perdidos, entre tantos sacerdotes desenfocados, Él está llamando a un joven. Es un muchachito, él tiene unos 18, 20, 25 años. Él todavía no está preparado para el ministerio, él necesita vivir mucho. Pero Dios no llama a los preparados, Él prepara a los llamados. Dios no llama a los que saben mucho, Él llena de mucho conocimiento a los que no saben nada. Dios no llama a los que tienen las mayores habilidades, Dios llama a aquellos que en la gracia de Dios desarrollan inmensas y maravillosas habilidades. Era Dios mismo apostando por Jeremías. Evidentemente no es una apuesta como el hombre, que cuando el hombre hace apuestas, una de las cosas que el hombre tiene, que siempre una apuesta es que tiene 50 de ganar, 50 de perder. Pero si es una mala apuesta es probable que tenga 100% de perder. Pero la apuesta de Dios no es basado en que Él no conoce el futuro. Él es el dueño del tiempo. Y era Dios mismo quien en su gracia estaba llamando a un joven que posiblemente pasaba desapercibido. ¿Sabe que cuando leemos la historia en los evangelios, cuando Jesús llama a los apóstoles, hay un dato que me encanta? Y es que según las películas, algunos creen que los apóstoles tenían unos 40 años, barbas, bigote, canosos ya. Pero según Lucas, nosotros entendemos que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Y una de las reglas para los sacerdotes o para los levitas o para los maestros, los rabinos de Israel, es que sus discípulos no podían exceder su edad. Si los discípulos excedían la edad del rabino, eso era una falta de respeto, porque el rabino era el mayor, era el más sabio en edad y en conocimiento. Así que lo más probable, según la cultura, es que aquellos discípulos, ninguno de ellos pasaba los 25 años. Es muy probable, según la cultura. Y lo interesante era que en los judíos, según algunos historiadores, creen que los judíos tenían que pasar por varias escuelas. Los muchachos tenían que pasar por varias escuelas. Y cuando los muchachos, por ejemplo, algunos rabinos dicen que cuando los muchachos hasta los 10 años, ellos tenían que pasar por el Beit Sefer, que era la escuela de la Torá. Y cuando los muchachos pasaban esa escuela y aprobaban, ¿verdad? Y eran aprobados por los mejores maestros, entonces pasarían a otra. Y el que no aprobaba se iría a los negocios de la casa. La otra escuela era el Beit Talmud, lo que se cree que era el estudio de Génesis a Malaquías, que era hasta los 15 años. Si los muchachos, los mejores, pasaban esa segunda escuela, entonces pasarían al siguiente nivel. Y los que no, pasaban a los estudios, pasaban al trabajo de la casa. La otra escuela sería el Beit Midrash, que eran todos los comentarios rabínicos, que era de 15 años en adelante. Los mejores algún día podían llegar a ser rabinos, maestros en Israel. Los que no, tendrían que tomar el negocio de sus familias. Interesantemente, no encontramos a ninguno de los apóstoles en ninguna de estas yeshivas o en ninguno de estos seminarios. ¿Dónde estaban los apóstoles cuando Jesús los encuentra? Algunos de ellos estaban pescando, otros estaban robándole al pueblo el dinero, como Mateo. Otros estaban, ¿verdad?, sentados debajo de un árbol en diferentes lugares. Otro de ellos era un sicario, ¿verdad? El celote era un asesino, era alguien que estaba en contra de Roma y buscaba cómo hacerle daño. Es decir, que cada uno de esos apóstoles, posiblemente ninguno de ellos haya pasado esas yeshivas o hayan pasado esas escuelas. Así que alguno podía decir que en Israel esos apóstoles eran lo vil y lo menospreciado porque ellos no habían pasado a las mejores escuelas. Parece que algunos de ellos no eran muy avesados en las matemáticas.
Pero lo que está claro es que Jesús le dice: ninguno de ustedes me escogió a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Cuando nosotros hablamos de lo que Dios hace por su iglesia, de lo que Dios hace por el necesitado, hermanos, entendamos que es Dios apostando por su propia gente. Cuando leemos el libro de Job, había una apuesta en el cielo y la tierra no tenía idea. Nadie en la tierra tenía idea, excepto Satanás, de lo que le estaba ocurriendo a Job. Y aún en medio de todo eso, me encanta cómo es el mismo Dios quien le dice al enemigo de las almas: no has visto a mi siervo Job. Es Dios quien conoce nuestros corazones. Tú que me estás viendo, que me estás escuchando hoy, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces tú has escuchado el tú no puedes, el tú no tienes, el tú no puedes ser capaz de? Hay dos cosas que el Señor, o tres cosas que el Señor le está diciendo a Jeremías en este versículo 5, que dice: antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Nosotros necesitamos, cuando escuchamos esa maravillosa noticia de que viene un niño en camino, necesitamos esos 9 meses y el paritorio para verlo. Y es increíble cómo ahora por la tecnología usted puede ver en una radiografía, usted puede ver, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En el ultrasonido. Usted puede ver hasta como que se puede definir algo de la cara. Hay otros países donde ya usted puede ver ese ultrasonido en 3D. Pero aún así, eso no es comparado a cuando lo veas cara a cara, cuando veas a tu criatura ojo a ojo. ¿Y sabe lo que dice el Señor? El Señor le está diciendo a Jeremías: antes que te formases en el vientre, ya yo te había conocido. Dios no necesita 9 meses para saber que tú puedes dar. Dios no necesita años para saber de qué tú eres capaz. Él nos conoce desde antes que nuestros padres, desde que nosotros mismos supieran o tuviesen alguna idea de nosotros. Y dice: te conocí. En segundo lugar dice: te santifiqué. Esa palabra de santificar es la misma palabra en Kadosh. Esa palabra te santifiqué es: yo te saqué de lo común, yo te saqué de lo ordinario, de lo vil. De allí te saqué, de allí te preparé y te hice único. Solo por medio de Cristo nosotros podemos ser santificados. Solo por medio de Cristo usted puede experimentar la salvación. Pero es solo por medio de Cristo donde usted puede experimentar la bendición de servirle también a Él. El llamado de Dios es Dios mismo apostando por ti. Y dice en tercer lugar, dice: te di por profeta a las naciones. El Señor mismo está declarando cuál era el contenido del llamado del profeta. Por profeta a las naciones, lo que está haciendo el Señor es está rompiendo límites. Hay veces que algunos piensan: pastor, pero yo no sería capaz de pararme frente a un auditorio. Pastor, yo no sería capaz de hablarle a mucha gente. Yo no sería capaz de hacer esto, de hacer aquello. Y el problema es lo siguiente: que cuando trabajas para el Dios del imposible, las cosas que tú haces también llegan a ser imposibles para el hombre, pero solo son posibles para Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Tercera característica del llamado de Dios es que tiene confrontación. Miren cómo el verso 6 declara, versos 6 y 7: y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Qué interesante que usted lee este pasaje y se da cuenta que es el mismo Dios hablando con Jeremías. Y Jeremías está haciendo lo que tú y yo normalmente siempre hacemos. Cuando Dios mismo quiere usarnos en algo, nosotros miramos nuestra incapacidad. Nosotros mismos lo que miramos es nuestras debilidades. Era Dios hablando con Jeremías. No sabemos de qué manera fue la visión en detalles. No sabemos si era una misma revelación de la gloria de Dios delante de él. Le está diciendo audiblemente o visiblemente: yo te conocí, yo te santifiqué, yo te di por profeta. Y Jeremías lo que está mirando es el lugar equivocado. Jeremías dice: Señor, yo soy un niño. Esa palabra que se usa ahí para niño, según otros pasajes y según incluso otros textos como la Septuaginta, que es una Biblia en griego, la palabra que se usa es: yo soy un muchacho.
No es que Jeremías está diciendo que él era un niño de 7, 8 años, sino que él era un joven. Lo que está haciendo Jeremías es: Señor, yo no puedo hacer eso. Señor, ¿cómo yo voy a hablar a las naciones? ¿Cómo yo le voy a hablar a mi nación y a las naciones vecinas si yo no tengo la habilidad de hablar? Yo no soy elocuaz, yo no tengo esa capacidad de poder comunicar con excelencia como otros. ¿Sabe que muchas veces encontramos gente que no está sirviendo a Dios en muchas otras áreas porque ellos están comparando con otros? Yo no soy como fulano, yo no soy como ciclano, yo no puedo hacerlo como aquel. Y siempre será la misma respuesta. Dios no te está llamando a ti para compararte con otro. Dios te está llamando a ti para que le sirvas, como también otro le puede servir, pero siempre tu llamado va a ser único. Lo que Dios quiere hacer contigo posiblemente no tenga similitud con lo que hace con otro. ¿Por qué entonces pensar o compararte con otro? Dios no se equivoca cuando llama. Cuando Dios llama a una persona, una de las cosas que vemos que obstaculizan ese llamado, y tú posiblemente estás viendo esto o escuchando este mensaje y ya tú sabes a qué Dios te ha llamado, ya tú lo sabes, pero aún así yo creo que hay 3 grandes obstáculos que se interponen en ese llamado de Dios para tu vida. El primero es que muchas veces decimos o miramos más nuestra incapacidad mental, física o espiritual. Decimos: yo no soy capaz de esto. Pero ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? 2 Corintios 12:9. El apóstol estaba congojado y le estaba pidiendo al Señor que quitara aquel aguijón, y el Señor le dice 3 palabras: bástate mi gracia. Cuando tú dices: Señor, pero es que yo no puedo, el Señor te dice: mi gracia es suficiente. Mi poder es suficiente. ¿Por qué pensar que eres incapaz de hacer algo extraordinario que solamente te está llamando el Dios de lo extraordinario? Si Dios no te llama, entonces sería imposible hacerlo. Otra de las cosas que tenemos en contra es el miedo al fracaso. Hay mucha gente que dice: yo no puedo hacer eso porque puedo fracasar. No serías el único que tuvo miedo al fracaso. Cuando estudiamos la historia de los hombres de la Biblia, los grandes hombres de la Biblia y mujeres grandes en la Biblia también, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos tuvieron temor al fracaso. Pero para el temor al fracaso también hay otro pasaje en Romanos 10:1 que dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dios nunca te va a llamar para que hagas el ridículo. Dios no te va a llamar para avergonzarte. Dios no te llama para dejarte solo en el momento más difícil. Pero algunos dicen que no han llamado por mayor compromiso con este mundo, amando más familia, riquezas, una vida tranquila. Dice en 2 de Juan 2:15: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El llamado de Dios tiene confrontación. Si usted ve a Moisés puso objeciones a ese llamado. Si usted ve a otros hombres, a otros profetas, también pusieron objeciones a ese llamado. Al igual que Jeremías, pusieron objeciones a su llamado. Pero aún así, vemos cómo es Dios mismo el que garantiza que en todas esas cosas que parecen barreras, Dios la convierte en escaleras. Dice entonces el verso 7: me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías estaba mirando su incapacidad y Dios le dice: no digas más que no lo puedes hacer. ¿Cuántas veces usted ha dicho: Señor, yo no soy capaz de hacer eso? ¿Cuántas veces usted ha pensado: Señor, yo no puedo, es que en mí no está la habilidad? Y una vez más el Señor te dice, al igual que a Jeremías: no digas más que tú no puedes hacerlo. Cuarta característica del llamado de Dios es que es respaldado por el mismo Dios. Dice el verso 8 y 9: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. El llamado de Dios evidentemente es respaldado por el mismo Dios que te está llamando. Dios en el verso 8 vemos que le aseguró ¿qué cosa?
Dios le asegura a Jeremías todo lo necesario para que él cumpla con su llamado, y es su presencia. Muchas veces encontramos gente que quieren hacer cosas para Dios, pero no de parte de Dios. Lo que le motiva a hacer cosas para Dios son los beneficios que eso puede traer. Por eso que a veces encontramos en las redes sociales gente que está ayudando a un necesitado y tirando fotos. Aquí, dándole la mano al necesitado. Todo lo que tú y yo hacemos, lo hacemos para que Dios sea glorificado, su iglesia sea edificada y su evangelio sea propagado. Ay de aquel que busca la gloria en el servicio de Dios. Ay de aquel que busca la gloria propia. Pues si se busca alguna gloria en el servicio de Dios, es para el dueño del trabajo, es para él. Y dice el Señor que el mismo Dios le está garantizando a Jeremías, dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque estoy a tu lado. Recuerdo un amigo, le cuento rápido esto, un amigo que tuve en mi carrera informática. Y él me decía, hacía una historia de cómo en una ocasión, en su barrio, había un Rottweiler, un perro bien grande, y cada vez que pasaba por ahí, el perro le salía a comérselo, y él tenía que dar una vuelta bien larga para llegar a su casa. Y habló con algunos amigos, y los amigos le dijeron: mira, toma un palo, al esto, en realidad, mira, los perros huelen la adrenalina del miedo, los perros hacen esto, y le daban unas explicaciones, dice Ale, me daban las mejores explicaciones. Después de varias conferencias que me daban, no le corras porque entonces te sale, o coge un palo y amaga, pero no sé qué perro que ladra. Dice, y en medio de todo eso un día me decidí, cogí el palo, cuando fui, me salió el perro, y me desprendí, solté el palo y corrí más que nunca. Porque muchos le decían qué hacer, pero ninguno iba con él. Dios no solo te dice lo que tienes que hacer, Dios también va contigo. Alguien dice aleluya. Dios no te llama y te deja solo. Dios no te llama y te pone en su servicio y te abandona. Cuando Dios llama, Dios garantiza su presencia. El pueblo del Señor, si usted recuerda, Moisés, ¿qué es lo que estaba ocurriendo con Moisés y el pueblo? Que ellos habían pecado, ellos habían hecho 2 becerros y el pueblo se había contaminado, y en medio de eso ellos tenían que salir, y el Señor le dice: mi presencia no irá contigo, enviaré un ángel. Y Moisés le dice: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Porque Moisés sabía, después de 40 años, o durante 40 años, viendo la mano de Dios protegiéndolo, si su presencia no le guiaba, él sabía que no iba a durar un día más. Y mucho más con un pueblo duro de corazón. El llamado de Dios es respaldado por Dios. Y una de las cosas que garantizó, además de su presencia, la otra cosa es que garantizó su poder. Dice el verso 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cuál era el contenido del llamado de Jeremías? Profetizar a las naciones. ¿Qué iba a hablar Jeremías? Dice el Señor: yo pongo mis palabras en tu boca. No sigas temiendo. Una vez escuché de alguien una frase que él decía: músicos, las mejores canciones todavía no se han cantado. Decía: predicadores, los mejores temas todavía no se han predicado. Pero hoy yo quiero decirte, iglesia, hay mucho que hacer en medio de esta pandemia. Todavía hay mucho más que podemos hacer en medio de esta pandemia como cuerpo de Jesucristo. Y si tenemos el respaldo de Jesucristo, lo demás está garantizado. Cuando Dios te llama, no te abandona. Cuando Dios te llama, jamás te abandonará. Y por último, la última característica de este llamado es que es único. Dice los versos 10 al 12: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Sabe qué? Que si usted lee el libro de Jeremías completo, se va a dar cuenta que lo que estaba enfrentando Jeremías era sumamente peligroso. ¿Sabe dónde unos capítulos más adelante terminará Jeremías? En un pozo. Dios le está llamando hoy,
está diciendo, no, porque no puedo. Oye, tú vas a ir, yo voy contigo. Unos capítulos más adelante, Jeremías, por ser el profeta que da la voz de Dios, lo meten en un pozo, una cisterna sin agua. Y justo en esa cisterna hay momentos donde nosotros nos sentimos igual que Jeremías. Hay momentos en nuestra vida cristiana que nosotros decimos, Señor, ya basta, ya no puedo más. Señor, ya hasta aquí, hasta aquí. ¿Por qué? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Sabe que Jeremías dudó de su llamado no solo al principio, sino que también en el transcurso de él? Él dijo, no hablaré más. Ya no profetizaré más a este pueblo. Y dice la palabra del Señor más adelante en Jeremías, traté de sufrirlo, pero no pude. Traté de decir, ya no voy a hacer nada. Dice, pero había un fuego que me estaba consumiendo por dentro. Cuando Dios está en el asunto, ¿quién puede detenerlo? Cuando Dios está en el asunto, no hay enfermedad que te diga que no puedes servirle. No hay pasado muy oscuro o tan oscuro que te diga que no eres capacitado para servirle. Dice el Señor a Jeremías, Él le dice 6 cosas. Te he puesto para arrancar y destruir, arruinar y derribar. Esos 4 verbos está haciendo referencia a todo aquello pecaminoso que Él tenía que sacar. Yo no sé específicamente a qué Dios te ha llamado a ti, pero lo que sí te puedo decir es que en estos 4 verbos hay parte de tu llamado. Parte de lo que Dios quiere que tú hagas es primero quitar todo aquello que está mal. Todo aquellos que otros han hecho mal antes de ti, o todo aquello que otros por no buscar de Dios han permitido que se arraigue en nuestra sociedad. Y los 2 verbos últimos es, y te he puesto para edificar y plantar. En otras palabras es, Jeremías, te puse para quitar aquello que desagrada a Dios y para poner aquello que viene de parte de Dios. Pero ese llamado es para hoy. Quiero terminar con este último versículo, versos 11 y 12. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La vara de almendro, según los historiadores, es esa vara o ese árbol que empieza a reverdecer en enero y da frutos en marzo. Pero es justo en enero donde estamos viendo lo más fuerte del invierno. Cuando los historiadores hablan de ese almendro, de hecho, la palabra almendro, aquí hay un juego de palabras que se está usando, almendro, que es shaket, y apresurar, que es shoket. Almendro lo que significa es el que vigila, el vigilante. ¿Por qué razón? Cuando hay un invierno, quizás nosotros aquí en Cuba no podemos entender muy bien esta idea, porque para nosotros es verano, verano, superverano y contraverano. Pero en otros países donde tienen las 4 estaciones bien establecidas, nosotros vemos que es en el invierno, ¿verdad? Donde todo árbol pierde su follaje, donde los árboles no tienen frutos. Pero el almendro, cuando todavía la primavera no se está acercando, o la primavera todavía no está por llegar, está en pleno invierno, ya el almendro empieza a reverdecer. Y si alguien llega a uno de estos países donde están cada uno de estos árboles y ve el almendro, dice, la primavera está por llegar. Y uno preguntaría, ¿por qué? Porque ese almendro, ese vigilante, su característica principal es que él empieza a reverdecer y a dar fruto cuando los demás todavía están dormidos. Y es justo esa hermosa palabra que el Señor le dice a Jeremías. Le dice, ¿qué es lo que estás mirando? Y Jeremías dice, yo veo un vigilante. Dice, pues así mismo yo pongo por obra. Asimismo, Jeremías, yo pongo por obra mi palabra. Yo apresuro mi palabra para ponerla en acción. Jeremías parece ser que él era el almendro de Israel. Mientras otros estaban en pleno invierno, mientras otros estaban en plena frialdad, lejos de Dios, Jeremías tenía que salir y decir, hay una primavera que viene. ¿Sabe lo único que pasa con eso? Que cuando usted le anuncia a los otros que están en pleno invierno que hay una primavera por llegar, es probable que te tilden de loco.
Es probable que te digan, pero estás loco. ¿Cómo que una iglesia se está reuniendo para ayudar a ancianos? ¿Cómo que están saliendo y están teniendo tiempos de oración al menos por teléfono? No, es el momento de estar en casa. Eso te dirá aquellos árboles que están en pleno invierno. Pero el almendro es el que ve una primavera antes de que ella llegue. Eso, en otras palabras, es fe. ¿Cómo estás viendo tú esta pandemia? Algunos están viendo la esperanza de esta pandemia en una vacuna. ¡Qué pobres y miserables! Porque la esperanza, no para esta pandemia, sino para estos últimos tiempos, se llama Jesucristo. Escúchame, la cura de la pandemia ya apareció. Hace 2000 años atrás murió en una cruz y 3 días después resucitó. Ya esa cura está. Y Dios termina diciéndole a Jeremías, este llamado es para hoy. Mi pregunta para ti es, iglesia, ¿qué vas a hacer? Hermano, no luches más. Basta de frialdad, basta de miedo, basta de temor. Hay muchas cosas que puedes hacer para Jesucristo y no mañana, hoy. Pastores, líderes, hombres de hogar, todavía hay muchas cosas que hacer por nuestras vidas, por nuestras familias y por la iglesia de Jesucristo. El llamado de Dios, en primer lugar, surge en medio de la necesidad. Y es imposible no ver la necesidad que hay alrededor nuestro. El llamado de Dios es Dios mismo apostando por ti. El llamado de Dios tiene confrontación. En cuarto lugar, el llamado de Dios es respaldado por el mismo Dios. Y en quinto lugar, el llamado de Dios es único. Es probable que ya tú sepas a qué Dios te está llamando. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Vas a seguir esperando? Tengo miedo. Bienvenido al grupo que sintió miedo cuando Dios le llamó. Creo que no puedo. Bienvenido al grupo que entiende que no es por su fuerza, que es por la fuerza de Él. ¿Y sabes qué? A pesar de que Jeremías en el resto del libro termina en un pozo, no se quedó en el pozo. No se quedó en aquella cisterna, lo sacaron de allí. Y mientras los otros falsos profetas fueron reconocidos como falsos, como lo que eran, Jeremías fue reconocido como aquel hombre que sufrió el llamado, que sufrió servir al Señor, pero fue fiel. Mi pregunta para ti hoy es, ¿cómo vas a responder ese llamado? Quisiera hacer una oración contigo. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por la salvación. Pero si alguien de los que nos escucha o nos ve no tiene a Jesucristo, sé con él o con ella. Solo por tu gracia se puede recibir la salvación, Señor. Mediante la fe y el arrepentimiento, obra en el corazón de esta generación. Y aquellos que ya son tus hijos y todavía, Señor, están en ese hago o no hago, rogamos que confrontes sus vidas hoy, porque hay muchas cosas para hacer. La iglesia no se ha detenido, el propósito de la iglesia no se ha parado. Tú sigues siendo Dios, hay muchas cosas que hacer por este mundo. Levanta hombres y mujeres a tu servicio. Quita todo entretenimiento, Señor, quita toda frialdad, Padre, pues hay muchas cosas que hacer para ti. En el nombre de Cristo, que tu Espíritu Santo muestre una vez más tu voluntad, tu poder y tu gloria a todos aquellos que están sedientos de ti, Padre. A ti oramos y en ti esperamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.